Hola, buenas noches. Ahora sí damos inicio a nuestro live, a la entrevista que tenemos con la reconocida periodista, corresponsal y presentadora del Noticiario Nacional de Univisión, la señora Lourdes del Río. Y el tema que tenemos en el día de hoy es En Positivo con Lourdes del Río. Les voy a comentar brevemente, antes de enviar su invitación, que Lourdes del Río recientemente su carrera ha dado un giro fuerte y sólido en las redes sociales. Ha dado un emprendimiento personal en el lanzamiento de su podcast, que se llama justamente En Positivo con Lourdes del Río, donde mantiene una conversación con grandes celebridades y comparten herramientas de vida para vivir plenamente en positivo. Esta noche, nuestra querida Lourdes del Río, quien ustedes van a recibir en este momento, en breve segundo, todas las noches ustedes la reciben desde sus hogares, desde sus casas. Y les cuento que acaba de terminar el noticiario de Univisión, justamente, y ahora va a estar con nosotros en Atrévete a Transformarte. Lourdes del Río es licenciada en Comunicación por la Universidad de Puerto Rico, graduándose magna cum laude, porque es una mujer de las grandes y de las buenas. Posee una maestría en periodismo electrónico. Desde hace más de 21 años, pertenece al grupo exclusivo de presentadores de noticias de Univisión. Es corresponsal del Noticiario Nacional en Miami. Ha entrevistado presidentes importantes, figuras del mundo político, además tragedias sumamente trascendentales que hablaremos con ella, y en la actualidad ha estado reportando extensamente sobre la pandemia del COVID-19, teniendo acceso a todos los grandes expertos más respetados en el tema, llevando una valiosa información a toda la comunidad. Voy a enviarle ahora mismo la invitación a nuestra querida invitada. Me permiten por aquí. Aquí puncho. Ok. Esperamos por ella. Vamos a esperar por... Hola, Lourdes. Hola, Qué linda estás. igualmente, qué gusto. ¿Sabes qué? Me voy a bajar un poquito a ver si puedo para que quede Ok, esto. Tú sabes que ok. la tecnología hay que ayudarla un poquito. Ahí No, y, quedamos más o menos parejitas. y una mujer que sabe tanto de cámaras, imagínate. Gracias por esta invitación tan linda que me hacía tanta ilusión. Como te dije antes de que fuéramos en vivo aquí frente a todo tu maravilloso público. Adoro a la República Dominicana, soy puertorriqueña, pero estoy yendo a República Dominicana desde que era una niña, la considero mi segunda patria y amo a los dominicanos, siempre bromeo de que nunca he conocido uno que me caiga mal porque tengo mucha empatía, ¿no? Me caen súper bien por su alegría, por su don de gente, pero más que eso, por la alegría, que yo creo que en eso somos muy primos los boricuas y los dominicanos, Sí, somos muy sí. escandalosos y muy gente muy alegre. Somos isleños. Así es. Justamente. Nosotros también nos identificamos mucho con la gente de Borinquen y bueno, incluso nos gustan muchas cosas gastronómicamente, nos gustan muchas cosas parecidas. Sí, la comida es muy parecida, claro que sí. Bueno, Lourdes, pues estaba comentándole a todas las personas que están conectándose y todos los que han esperado este live con tantas ansias realmente, un poquito de lo que ya sabían, pero quería decirles un poquito de ti y de este emprendimiento tuyo tan hermoso que tienes y que le damos título a este live justamente con el nombre de tu podcast, que es En Positivo con Lourdes del Río. Y Sí, es, muchas gracias por haberle dado ese nombre. Me fijé ahí que lo colocaron honrada por ese reconocimiento de este trabajo que empezamos a hacer recién en enero y que nos está ayudando a cambiar vidas una a una. así es, con que logremos una a la vez, estamos dando Claro que sí, grandes cada pasos. persona afecta, imagínate, ese es el famoso efecto dominó.
Con que tú cambies una vida y le des a alguien esas esperanzas y esa manera de enfocarse diferente, esa persona va a hacer lo mismo con muchas personas más. Y así sigue. Y sobre todo, cuando se pone el conocimiento y la expertise al servicio del amor, como tú lo estás haciendo. Sí, yo encantada, de verdad que le comentaba, bueno, es que te tengo por ahí una exclusiva que te la doy en un ratito, pero le comentaba a la persona que me entrevistó para esto que te cuento en un rato, que, que es que como que siento genuinamente que es como mi llamado, o sea, me siento tan bien haciendo esto que lo hago en mi tiempo libre porque trabajo, imagínate, a tiempo completo con Univisión y mis jefes maravillosos me dieron la oportunidad de hacer esto a nivel personal. Y por supuesto también eso quiere decir que tengo que trabajar mucho porque es como tener 2 empleos, pero lo hago con un gusto y con una satisfacción tan grande y me provoca tanta alegría que tú sabes que uno debe dejar que el corazón lo guíe. Y yo siento que me está guiando y me está diciendo, estás haciendo lo que tienes que hacer. Ahora mismo esa puede convertirse en tu función de vida. Qué bueno, a eso le llamamos propósito justamente, cuando hacemos ese trabajo que nos gusta tanto, que nos llena, que nos reconforta y que justamente, Lourdes, no nos cansamos, podemos trabajar 24 horas y no nos cansamos en ello. Lo hacemos Así. con amor, lo hacemos cansada, lo hacemos como quiera, pero lo hacemos con gusto. Y, no, y en mi caso, imagínate, bendecida doble porque son mis 2 grandes pasiones y mis 2 grandes amores. O sea, el periodismo que he practicado toda mi vida, que es el periodismo el llamado hard news, el periodismo fuerte de noticias duras, pero ahora tener la oportunidad de mostrar otra faceta de mi persona, ayudando a la gente. Yo quisiera que tuvieran las bellezas que la gente me escribe en términos de lo bien que le ha hecho un podcast, que jamás pensaron. Por ejemplo, arrancamos con Emilio Estefan, imagínate tú qué privilegio. Y ese podcast de Emilio fue impresionante, o sea, la gente no deja de acudir, aunque entren a ver el último, siempre van a ver ese, porque claro, eso es lo típico de los podcasts, ¿no? Que como están todos ahí, Están todos en tú puedes línea, ¿no? escoger, si hay alguno que te llama la atención y te gusta el de Olga Tañón, pues vas y escuchas el de Olga Tañón también. Pero ese de Emilio causó, yo creo que mucha impresión. Primero, obviamente, fue el arranque, la figura de Emilio que tiene la envergadura que tiene, pero es que el Emilio que salió en ese podcast no es el que la gente conoce, o sea, él se abrió totalmente, él nos habló de esas experiencias de vida, de cómo él se ha convertido en la persona que es, pero ese no era él, o sea, él llegó a vivir en una casa con 15 personas porque no tenía para más, llegó a pasar hambre, llegó a tirarse al mar tratando de sacar a su sobrina Lili Estefan del Gordo y la Flaca, o sea, nos cuenta una cantidad de cosas y sobre todo cómo él vive en positivo. Y los que tenemos el privilegio de conocerlo, sabemos que no es para hablarle al podcast, no, ese es él, genuino, él es de las personas más humildes que yo he conocido y de las personas probablemente más famosas que conozco. O sea, es como que tú dices, wow, mientras más grande soy, más pequeño me hago y más accesible me hago a los demás. Eso es una belleza. Eso es una belleza, ese es el don ese don de ser humano, de esa generosidad. Y hablando de ese don de generosidad, queremos hablar de Lourdes del Río, justamente, que también tiene mucho que entregarnos y que nos vamos a enterar de muchas cosas de ella. ¿Cómo era Lourdes, esa niña de Borinquen? ¿En qué soñaba Lourdes? Pues mira, yo soy de un pueblo pequeño que se llama Ñasco, en el oeste de Puerto Rico, un pueblo de costa. Vengo de una familia de clase media, mi papá era fotógrafo profesional, mi mamá era maestra, y en mi casa siempre escuché lo mismo. Aquí la educación es lo único que no es una opción. O sea, no es como que tú estés yendo a la escuela para que cuando te gradúes y termines la secundaria no hagas nada más con tu vida, o no. Aquí se va a ir a la universidad. Eso sí, siempre me dijeron, y nunca olvido mi padre, que en paz descanse, que lo perdí en diciembre, siempre me decía, a mí me da lo mismo pagarte la carrera, no que nos sobrara el dinero, sino que ellos iban a hacer el sacrificio si era necesario. Si tú quieres ser astronauta, como quieres ser secretaria, maestra, lo que tú quieras hacer, pero lo que tienes es que hacer algo con tu vida y educarte, porque la educación es la llave a tantas cosas. ¿Y qué razón tenían? Los padres raras veces se equivocan, amiga. Así es, y sabemos que eres la primogénita. ¿Qué recuerdas de tu niñez? Justamente, cuéntanos de esta relación con tu mamá.
Ay, yo le doy tantas gracias a Dios, me siento tan bendecida porque no solamente a nivel nuclear, o sea, mi mamá, mi papá, mi hermanita, que yo le llevo varios años, o sea, que yo fui única hija por mucho tiempo, pero en ese entonces tenía mis primos, mis tías, que también son una maravilla, o sea, nosotros somos una familia que es bastante pequeña, o sea, no somos muchos, pero es muy unida, tanto por parte de mi papá como por parte de mi mamá, a nivel de que yo no puedo hacer distinción de a qué familia quiero más, porque los adoro por igual. Y entonces yo creo que eso te marca, esas bases de tú saber que hay gente que te apoya, que te quiere, que están ahí para ti y que pase lo que pase, te vaya bien o mal en la vida, tú sabes que tienes un lugar al que regresar. Eso te marca, amiga, eso... Hay cosas que uno da por descontado cuando la gente dice que yo no tengo nada que agradecer. Y tú te pones a hablar con esa persona y te dice, no, bueno, mi familia es muy buena y todo, pero tal cosa me salió mal, tal cosa me salió mal. Le digo, ¿cuánta gente no tiene ni familia? ¿Cuánta gente no tuvieron ni mamá ni papá? Usted los tuvo, fueron buenos y usted dice que no tiene nada que agradecer. Así es, así es. Imagínate. Es impresionante realmente. Y también reconocer cómo es nuestra relación. Sé que tu padre, fotógrafo, un fotógrafo de grande prestigio en Puerto Rico, cómo voy a ir por parte, porque es tanto lo que queremos indagar de en ti que tenemos que ir por parte. Aquí estoy para ti, amiga, para lo que se ¿Cómo fue esa relación con tu padre durante tu niñez? Mira, fue muy especial porque teníamos afinidad. Bueno, primero papi sí era muy estricto, eso no te lo voy a negar. Papi era como, o sea, mi papá nunca a mí me pegó, nunca me dio una pela, como decimos nosotros, ¿no? Eso era mami la que me daba ahí y me espantaba las mosquitas de vez en cuando me portaba mal. Pero mi papá era respeto tal que yo sentía por él, que él con mirarme, eso era lo mismo que pegarme. O sea, él decía una cosa y yo bajaba mi cabeza. O sea, ese respeto, ¿no? Que uno le inculcaban, sobre todo en la época en que yo crecía. Y bueno, siguió pasando el tiempo y resultó que yo tenía afinidad con muchas cosas que él tenía afinidad. A mí la imagen siempre me ha cautivado. Tú hablas de que mi padre era fotógrafo, en efecto, pero fotógrafo en la época en que no era que teníamos el celular y aquí tú No, arreglas, no era la época de meterse en un cuarto oscuro, a a revelar revelar. y ver cómo esa foto salía y era una belleza, ¿no? Y siempre en mi caso en un cuarto oscuro y yo iba con mi papá y veía y siempre me llamaba la atención. A mí siempre me llamó también la atención la palabra. Yo incluso lo que pensé que yo iba a acabar estudiando era derecho, porque todo el mundo decía, esta acabará siendo abogada, porque siempre que había que hablar, como decimos en mi isla, la presentar. Ahí salía yo, y ¿quién falta? A mí, o sea, hay gente que le hacen este tipo de entrevistas y dice, mira, yo en realidad era una niña tímida, que con el tiempo, no, amiga, yo nunca fui tímida. Yo nunca fui tímida, tal cual me ves Tú hoy. no, tú no conociste eso. Yo tímida no fui. Gracias a Dios, porque para mi trabajo me ha funcionado eso mucho. Pero no, yo nunca fui tímida, yo siempre dije lo que pensaba y me atrevía. Y cuando pedían algún voluntario para leer en la clase, yo siempre levantaba la mano. Entonces, les gustaba como yo leía, entonces todos los profesores me mandaban a leer. O sea, ya yo tenía como un amor sin saberlo, ¿no? Por las comunicaciones, por hablar, por escribir, la redacción siempre se me daba muy buena, o sea, eran los que yo más disfrutaba. Pero tú sabes, cuando tú eres niña, tú no sabes a qué te va a llevar eso, tú solo sabes que eso es lo que te gusta. Claro. Y en ese entonces todavía no era ese concepto de estudiar comunicaciones como que no era tan popular como ahora. Y yo decía, ay, ¿qué será lo que yo voy a estudiar? Que yo no sé, pero bueno. Pero tuve la bendición de que mi tía, la hermana de mi mamá, la única hermana de mi mamá, ya es una catedrática retirada del colegio de Mayagüez. Ella estudió psicología, pero también estudió orientación. Entonces era la persona perfecta para guiarte. Y ella fue la que me dijo, mira, yo te voy a dar unos test y unas cosas, unos examencitos para ver por dónde es que tú vas. Y entonces ahí, claro, salió obvio que lo mío era lo verbal, que lo mío era la escritura. Y ahí entonces, en ese entonces yo dije, bueno, pues estudiaré Derecho. Y entré a la universidad estudiando ciencias políticas, que me lo disfruté grandemente, pero en ese trayecto conocí la radio y eso me cambió. Cuando conocí la radio yo dije, no. Bueno, es cómico porque yo conocí la televisión primero que la radio, porque se Sí. hacía un programa a nivel local allá y de nuevo, como tú sabes que te dije que yo era muy tímida,
pues alguien dijo, oye, el programita la muchacha que lo hace se va de vacaciones en un programa de sociales. La señora tal, el quinceañero de no sé quién, ese tipo de programa. Y yo le y alguien me lo comentó, y entonces yo dije, ay, yo voy a ir te estoy hablando que yo tenía, a ver, 17 años. Y yo fui a hacer la prueba, y me acuerdo que ese día algo falló y se le dañaron las cámaras, tuve que regresar otra vez. Y yo recuerdo, Lolita, tan claramente que él me dijo, mire, yo le voy a dar esto, no se lo voy a dar a que lo lea antes porque quiero ver cómo usted nunca ha hecho esto, cómo usted se desenvuelve frente a la cámara. No había teleprompter ni esas cosas que tenemos ahora. Yo agarré aquello y él me dijo, se lo doy cuando ya vaya a empezar. Así fue. Me dijo, cuando usted va a la bombillita roja esa que se enciende, usted empieza a hablar. Y yo, perfecto. Y recuerdo que había un cristal y allá atrás estaba el Master Control y yo, ahora sé que es el Master Control. En aquel entonces yo lo que veía eran unos señores detrás de un cristal. Y entonces yo recuerdo que yo estaba un poco nerviosa porque estaba metida como en la boca del lobo sin saber nada de eso. Y cuando aquella bombillita se encendió, a mí se me fue todo el nerviosismo, el señor salió, me dio el papelito y yo empecé a leer bla, 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 bla del periódico, para un corte de periódico, la, 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 la. Y recuerdo estar pensando mientras leía, ah, no, si el trabajo es hacer esto, este trabajo es mío. Y pasó todo, el señor salió, yo los vi a ellos cuchuchando. El señor salió, volvió a entrar donde yo estaba en el estudio y me dijo, señorita, ¿de verdad usted nunca había hecho esto? Y le digo, no, es la primera vez en mi vida. Pues mire, usted lee muy bien y yo voy a tomarme un chance, yo le voy a dar el trabajo. Y me lo dio. Imagínate que no había esa época que yo pudiera llamar a mami y a papi a decírselo. Tuve que esperar a llegar a mi pueblo, era el pueblo de al lado. Y estaba todo el mundo a la expectativa y yo le digo, prendan la tele el domingo que voy a salir. Y todo el mundo, ¿cómo? No puede ser. Así empezó mi carrera, imagínate. Bueno. Después vino lo de la radio y entonces ahí me di cuenta, me definí de que las comunicaciones eran lo mío. ¿Qué te puedo decir? ¿Y cómo fue ese primer trabajo a nivel profesional en el periodismo? Mira, eso que yo hice primero no le puedo llamar periodismo porque en realidad yo lo que hacía era leer, ¿no? Claro. Y eso fue breve porque era lo que la chica regresaba de su maternidad. Estaba teniendo un baby. Después entonces yo estaba en mi universidad estudiando ciencias políticas y surge algo de radio que ya me habían hablado de eso desde que yo estaba en secundaria porque había un chico de la clase nuestra que era locutor y siempre me decía, ay, es que tú tienes voz de locutora, tú deberías ir a pedir trabajo a Cosmos, así se llamaba la estación. Y yo le decía, yo locutora, yo no sé nada de eso. Pero entonces una vez él insistió tanto que él me dijo, mira, yo hasta te escribo más o menos como las inflexiones de voz, tú vas a leerlo así, así, así. Mira qué amoroso, porque eso es un favor por gusto, o sea, siempre lo recuerdo como ahora, Domingo Alonso se llamaba, que ya no está ni en esto, acabó siendo médico, mira las vueltas que da el mundo. Y entonces él hizo eso, hice una prueba, igual les encantó, y porque estaban buscando una chica para la estación esa de radio. Y entonces les gustó, pero me dijo, mira, te vamos a ser sinceros, tú estás muy jovencita, tú no sabes hacer los controles y necesitamos un disc jockey. Pero quédate siempre pendiente porque nos gustó mucho y quién quita que en un tiempo sí se pueda, un tiempo que tengamos la oportunidad de entrenarte. Y entonces yo dije, bueno, o sea, no me importó mucho. Seguí mi vida, vino esa oportunidad que ya les conté. Y entonces cuando pasa aquello, ya yo me enamoro. Ya yo me enamoro de la vaina, ¿ves? Quedaste enganchada ahí. Y entonces ahí sí yo soy la que llamo a la estación aquella de radio y le digo, hola, es fulana de tal, ¿se acuerda que yo estuve ahí cuando estaban? Y ahora hice esto en televisión y bueno, quería saber y me dice, ay, qué bueno que llamas porque ahora sí tengo todos los locutores, así que tengo tiempo para entrenarte y no sé qué. Y así me convertí yo en Crystal, la chica Cosmos. ¿Qué te parece? ¡Wow! Ese fue mi primer trabajo en radio. Sí me enseñaron todo esto de los equipos y lo aprendí. Y entonces, contestando tu pregunta inicial de cómo mi primer trabajo periodístico es en un canal que se inició, yo estaba en mi último año de universidad, después de eso yo me trasladé a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras porque ya tomé el examen y aprobé y entré a estudiar comunicaciones porque me di cuenta que era lo que me gustaba. Y entonces, cuando estaba en mi último semestre, abre un canal en Puerto Rico, que ya no existe, pero que de ahí salió Tony de Andrades, de ahí salió María Celeste Arrarás, de ahí te podría hacer una lista interminable porque fue una escuela para jóvenes con talento.
De eso Wow. fue lo que ocurrió ahí. O sea, era simplemente un lugar donde te pagaban muy poco, pero Y nosotros Tony, y Tony es un dominicano neto, ¿eh? no. Tony no solamente es un dominicano neto, sino que es un Ah, dominicano que los ha hecho a ustedes lucir muy bien y los sigue haciendo lucir a ustedes muy bien. Tony es un muchacho muy talentoso y es sí. mi amigo aparte. Desde esa Linda. época nos conocemos, imagínate. Se pasa diciéndole a todo el mundo porque es un bandido. Y se pasa diciéndole a todo el mundo, sí, porque cuando trabajamos en el 24, ¿te acuerdas, Lourdes, cuando tú me llevabas de la mano a la escuela? Y yo, mira, sinvergüenza. Él es un vacilador tremendo. Ay, como buen dominicano, como buen Sí, dominicano. claro. Y entonces, Lo- bueno, nada, en ese contexto de que todos éramos jóvenes, pues nos pagaban muy poco, pero imagínate la oportunidad que abren pruebas. Y ahí voy yo de nuevo, que tú sabes que era muy tímida. Voy, hago mi prueba que eras y muy tímida. tú sabes. Bueno, pero sí, sí, la palabra timidez yo creo que no encontraba espacio en ese ser humano. No, niña, por Dios, ni lo encuentra todavía. Si yo soy bastante fresca, soy yo. Entonces, yo me aparecí allí como siempre, sin conocer otra vez a nadie, pum, 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 hice mi prueba y me dieron el trabajo de reportera y presentadora. Y yo, ¿cómo? Me acuerdo que yo estaba en mi último semestre y los profesores, y yo le dije, mire, ayúdeme un poco porque conseguí este trabajo y requiere una, no, no te preocupes, o sea, después que tú cumplas con tus cursos. Bueno, me gradué, empecé a trabajar y ese fue mi primer trabajo de periodismo, o sea, fue donde empecé, que fui a la calle, donde aprendí, donde, de hecho, uno de los noticiarios que presentábamos, porque era como ellos querían ser como una especie de CNN versión pobre, ¿no? O sea, un canal en Puerto Rico, pero tipo CNN que daba noticias, el concepto de CNN de noticias todo el tiempo, que Ok. nunca en realidad llegó a estar 24 horas, pero era lo que era la intención. Y sí había como una rueda informativa, o sea, acababa un noticiero, empezaba el otro y un programita en el medio, cosas así. Y entonces se trató de hacer que fueran grupos hombre, mujer, ¿no? Mujer Ujú. ancla con hombre ancla, Sí. etc. Pero los números no cuadraban, entonces nos tocó, las únicas dos mujeres que presentábamos éramos María Celeste y yo. Éramos las Ok. únicas que presentábamos uno de los noticieros. Y de ahí siguió todo evolucionando. Después me vieron en Guapa Televisión, que en aquel entonces, y todavía lo sigue siendo, el primer noticiario de Puerto Rico. Y ahí empezó mi carrera, digamos que más en serio, ¿no? Ya en un noticiero que veía todo el país, que era muy respetado. Y ahí tuve la oportunidad de empezar a hacer sustituciones de presentadora, que eso también fue una bendición. Imagínate, yo tenía como 20 añitos o algo así. Y todo fue cayendo y bueno, te preguntarás cómo vengo a Estados Unidos. Vengo a Estados Unidos por unas razones personales. Estaba casada y era mi esposo por una cuestión de traslado. Pero porque no había planteado irme de Puerto Rico. Estaba muy contenta, tenía mi propio programa de Ujú. radio y gracias a Dios pues había tenido la bendición de ser profeta en mi tierra. Pero me vine para acá y ¿quién te dice a ti que me fue requete bien, gracias a Dios? Aquí hice mi maestría, aquí me quedé. Primero trabajé en Telemundo y después ya llevo 21 años en Univisión, que se dice como si fueran poquitos, pero son muchos, son muchos. Así es, así es. Quiero que me des la primicia que dijiste al inicio que no ibas a dar. O sea, no quiero que se nos vaya a olvidar y quedarnos a media No, y que le hagamos eso a tus seguidores, no, para nada, para nada. claro, danos Lo que la pasa es que primicia. Univision me ha apoyado mucho en este emprendimiento y de hecho yo lo lancé en Despierta América gracias a nuestra amiga mutua querida que debe estar por ahí en el live, Luz María Doria, que como Es hablábamos tú y yo fuera de cámara, que hace honor a su nombre, con Luz. hace honor a su nombre, es un faro de luz para, 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 para todo el mundo. Ella es colombiana, cartagenera, pero es una mujer que ha infundido luz por todo el Niña, nada más con mundo. esos libros maravillosos, ese último, me imagino que ya te lo leíste, ese último es Pero claro, si yo, una bomba. yo tengo los libros de Luz María, yo no tengo uno, yo tengo dos. Y Bueno, tres, yo tengo mucho porque me he pasado regalando a todo el que pienso que necesita entender que no se debe quedar con las ganas, porque no, el último libro de ella es es así, que, ¿no? El arte de no quedarte con las ganas. aquel que se queda con las ganas es aquel que se está matando en vida. Sí, porque imagínate, renunciar a tus sueños, nunca vas a ser, digamos, totalmente feliz, porque uno debe Así seguir es. el corazón. Pero Pero bueno, mi yo bella, arranqué en Despierta América gracias a Luz María que me dio esa oportunidad, y es que se anuncia lo del lanzamiento. Después de eso, pues me han hecho infinidad de reportajes. El más reciente fue People en Español, que sacó un reportaje precioso. Y ahora, mañana, sale
también otro reportaje, pero en Primer Impacto. ¡Wow! ¡Un aplauso! Y estoy bien contenta porque vinieron aquí a mi casa, esta es su casa, que aquí estoy en mi casita ahora mismo. Aquí mismo me entrevistaron y van a mostrar ahí dónde es que yo hago el podcast y cómo es la cosa y de dónde vino y bueno, de verdad Wow, que yo estoy segura que va a chéverísimo. estar bien bonito. Chéverísimo y todos vamos a seguirte y a estar pendiente de eso, porque tú eres quien entra a nuestros hogares cada noche a darnos esa información y a llevarnos esa noticia importante que todos debemos saber y tal vez también esas palabras de aliento que nos das a través del noticiario. Pero tú entras a nuestro hogar y nosotros tenemos la oportunidad a través de esta entrevista de nosotros entrar a la tuya, Aquí justamente están en mi casita. como estamos en esta noche. Qué lindo es Dios, definitivamente. Así Qué es. gran oportunidad. Quiero que hablemos brevemente porque nos vamos a ir a tu nuevo proyecto, pero no quiero dejar en el aire algunos temas que son importantes. Y son importantes porque sirven de ejemplo para muchas personas que están conectadas y pueden servir como inspiración también a muchos hijos que hoy en día no les dan la importancia a, a esas palabras que nos dicen nuestros viejos, nuestros padres, y muchas veces no les damos la importancia porque no tenemos la madurez, somos inmaduros, no estamos en ese mood tal vez de hacerle caso a eso, pero siempre se nos quedan grabadas. Y es importante que una mujer como tú nos diga y nos cuente esas palabras de tu padre que sembró en ti. Sí, mira, yo creo que a veces uno no escucha a los padres, pero es parte hasta del mismo proceso de crecimiento, sobre todo la rebeldía del adolescente, etcétera. Pero yo te confieso, según te confieso, que nunca fui tímida. Sí, te confieso también que siempre fui una niña buena, o sea, yo no le di problemas a mis padres, yo era muy obediente, no decía que iba a un sitio y me iba al otro, o sea, yo de verdad siempre fui muy respetuosa de mis padres. Pero claro, la envergadura de lo que te dicen en ese momento tú no la captas hasta que vas evolucionando y vas madurando. Y una de las cosas que mi padre siempre me decía, además de la que te dije en cuanto al estudio, que también mi mamá que era educadora me lo repetía constantemente, o sea, lo de que estudiar no era una opción, sino una obligación. Mi padre siempre me decía que la única cosa que te detenía eras tú mismo. Porque yo le decía, por ejemplo, cuando yo pensaba eso que les comenté de estudiar Derecho, yo decía, ay, pero papi, no sé, me dicen que hay tanto abogado. Y mi papá siempre me decía, ¿eso a ti qué te importa? Pueden haber millones, tú vas a ser la mejor. Eso es lo que tú te debes poner a ti, o sea, tú vas a competir contra ti misma. Tú vas a ser la mejor. Si eso es lo que tú quieres, vas a ser la mejor, o la mejor en lo que escojas. Y entonces él como que, yo siempre me sentí como que confiada, o con ese voto de confianza de que escogí no importara cuál fuera el destino que yo escogiera, ellos me iban a apoyar y ellos iban a estar ahí para mí. Pero mi padre, por esa afinidad de las comunicaciones y el periodismo y la cámara y todo eso, era el que más se gozaba las cosas mías. O sea, papi, yo creo que perdí a mi fan número uno, número 1000. O sea, mi papá, él, bueno, imagínate, era tan cómico que a mí me daban, por ejemplo, en Guapa las tarjetas de presentación y me decía, déjame unas por aquí. Y yo, papi, ¿para qué tú quieres eso? No, porque cuando mis amigos yo se las doy para que vean, ¿dónde está la nena mía? Decía. O sea, mi padre siempre estuvo muy orgulloso de mí y al día de hoy, a este momento que te hablo, como yo sí creo en la vida después de la muerte, te digo que mi padre está ahora mismo aquí y sobre todo aquí. Está totalmente detrás de este emprendimiento, me empuja todos los días, cuando yo más cansada estoy, que digo, Dios mío, llegué ahora y ahora tengo que hacer el podcast, o tengo que investigar, o tengo que hacer los contenidos, teniendo un trabajo a tiempo completo. Pero es como que me resucita, o sea, y yo siento obviamente la mano de Dios, pero siento que Él, de donde está, Él me guía y me dice, tú, este es tu sueño, te veo que estás realizando un gran sueño que tú tenías y tienes que seguir adelante. Y las palabras, Lolita, sí importan. Las palabras que le decimos a los hijos
y a los hijos que nos están escuchando las palabras que le dicen los viejos, como decías tú. Claro que Porque sí. las palabras importan. Me siento muy identificada contigo, tengo que confesártelo públicamente. Primero porque somos primogénitas ambas. Segundo porque mi padre es mi primer fan. Mi padre anda con todos los escritos míos, con los Qué escritos, bello. es el primero que está conectado en todos mis lives. Es mi mayor ¿Cómo se ayuda. llama tu papi? Fermín Suárez. Fermín Don Suárez Fermín. Español. Don Ay, tan bella. Fermín. Le mando un beso y le doy gracias por haberle regalado al mundo una belleza de hija como esta, con un corazón que no sé, la competencia está entre su cara tan hermosa o su corazón. Ahí está la competencia. Mira, mujer nada tímida, me vas a hacer llorar. No, Aparte de no. eso, le llamabas a tu madre la gorda bella. La gorda bella, porque mi madre Y es yo misma, gordita. y mi madre también. O sea, Ay, tú también le dices gordita. No, si mi sí, mamá, yo le decía, mami, tienes que rebajar. Y me decía, nena, yo no puedo rebajar porque pierdo la personalidad. ¿No ves que todo el mundo ya me dice la gorda? Y yo, mami, por favor. Pero ella es un personaje, mi mami adorada, es una mujer muy, muy católica, muy cristiana. Y también mi motor, y la que siempre me dice que Dios no nos abandona y que siempre está ahí para nosotros. Y yo eh, le eh, creo porque además me lo demuestra todos los días. así es. Yo creo que la energía y la sinergia que hemos hecho nosotras realmente tiene un porqué porque definitivamente cuando encuentras un ser humano que puedes compartir cosas en común con ella, se entienden mejor, No, no, ciertamente. definitivamente. Tú sabes que eso me pasó con Luzma porque, te cuento, Luzma en realidad entra a mi vida ahora porque aunque nos saludábamos y nos conocíamos de Univisión, como yo no trabajo en el show que ella dirige, pues no teníamos un contacto tan cercano, éramos siempre, ella es muy simpática y modestia aparte yo también, entonces siempre nos saludábamos, pero no éramos amigas. A raíz de todo esto que yo le hago el acercamiento para presentar el podcast allí, ella me dice que sí, pero con un amor, que lo que yo te diga es poco. Y yo digo, ay, qué mujer más divina. Después de eso, da la casualidad, que no hay casualidades, sino causalidades, Ujú. eh, que el día, o sea, yo tuve que mover, yo iba a sacar mi podcast en diciembre, mi papi fallece inesperadamente por COVID. Y entonces, obviamente, yo me traslado a Puerto Rico y toda la parte esa triste que implica la muerte de tu padre, y más cuando lo quieres tanto. Y entonces, allá mismo, en mi soledad y mi tranquilidad, yo misma, ahí es que empiezo a sentir, como mi papá diciéndome, ni se te vaya a ocurrir ahora parar este proyecto porque yo me morí. O sea, entonces, como también soy creyente de que él jamás hubiera hecho nada para dañarme, digo, él sabrá por qué murió en ese momento para que yo tuviera que no hacerlo ahí, sino hacerlo más adelante. Quizás era que en realidad convenía hacerlo más adelante. Y arranco el 2021 con este proyecto que en realidad, como te dije, había pensado que iba a ser en diciembre. Pero yo soy de las que fluyo con la energía. O Claro, sea, yo pienso que si una cosa no pasa en ese momento es porque no no, no debía pasar. convenía. No debía pasar, no debía pasar. Lo que pasa es que a veces es difícil cuando tú quieres mucho algo y no pasa, pensar así. Pero en el Ujú, fondo uno tiene que hacer el esfuerzo y decir, respiro hondo y déjame pensar por qué, o quizás ahora no veo el por qué, pero habrá alguna razón. Y por fe, ujú. seguirte moviendo. Entonces eso hice yo, por fe, me seguí moviendo, fue ese día. No sabía yo que ella estaba trabajando en un tercer libro, y resulta que el día ese 12, ese mismo día era que el libro de ella salía en Amazon, que a mí eso se me hizo una causalidad tan bonita. Yo arrancando el podcast, ella con su nuevo bebé. Y Ujú. bueno, ahí seguimos en esa comunicación y entonces yo me leo el libro y me fascinó. O sea, así como con mayúsculas. De verdad que exhorto a la gente que nos está viendo a que no pierdan la oportunidad de leerlo. El libro está en Amazon y es una maravilla. Lo Ujú. leo, me encanta, porque el libro a mí, en mi caso en particular, cada libro trae una experiencia a tu vida. En Claro. mi caso en particular, la experiencia que trajo fue de reafirmación. Es como que no era que yo no me había atrevido, es que yo me acababa de atrever y leo ese libro que me reafirma que estoy haciendo lo que debo, que si me atreví es porque tengo que seguir y no puedo abandonar ese sueño y aunque me cueste esfuerzo, lo debo hacer. Entonces la contacto y le digo, Luzma, tú tienes que ir al podcast porque yo te tengo que hacer una entrevista, porque esto es una belleza, etcétera, etcétera. Lo demás es historia y les invito porque ese podcast también está allí
a que lo vean porque, hay que explicarle a la gente, cuando yo me refiero a que lo vean es porque es un podcast de audio Sí. los martes, o sea, mañana sale uno que ya les voy a dar también otra primicia, mañana tengo a Ajá. Neida Sandoval, Ya ese lo, va a ser mi podcast de mañana. y que lo Y pueden los ver en el... jueves Ujú. sale entonces en video en Facebook Watch, o sea que lo puedes Ok, ver o escuchar, exactamente, o sea que no tienen razón por qué perdérselo. así Yo es. he venido siguiéndolo y lo he escuchado todos. Ay, Dios mío, qué honor, qué bella, Te muchísimas cuento, gracias, amiga. te cuento que con estos audífonos a veces voy caminando y voy escuchándote y a veces me quedo así como perdida en la calle porque presto tanta atención que el otro día me iba a llevar hasta un carro por Ay, dentro. Dios mío, no, Dios te cuide, pero gracias por ese honor y eso es lo chévere del podcast. Por eso es que quise hacer, o sea, mi idea original era el podcast en audio, pero Ajá. acuérdate que todo esto pasa en tiempo pandemia, que ya tenemos Ujú. esto ha crecido tanto, el Zoom y todos estos sistemas, que yo dije, voy a hacerlo así y qué mejor oportunidad para no desaprovechar que ya que lo tengo en video, cuando empiezo a trabajar con la gente que estoy trabajando ahora en Colombia, con Agency, que son una maravilla, ellos Ujú. son los que me dicen, ¿sabes qué? No, eso hay que aprovecharlo y vamos a ponerlo en Facebook para que, y entonces se edita bonito como si fuese una entrevista pues, de Claro. tele, ¿no? Que tiene imágenes de apoyo, etcétera, y lo sacamos. Ellos inicialmente me sugirieron el mismo día, yo fui la que dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo 2 días después porque como yo misma no quería que el video me compitiera con el audio, Ujú. sino quería darle a cada cual como su espacio. Hasta Ujú. ahora, gracias a Dios, ha funcionado bien así, la gente lo escucha, hay gente que lo escucha y lo ve, que eso me Ujú. parece muy cómico, porque es la misma entrevista en realidad, pero hay gente, no es lo mismo cuando tú estás viendo a una persona hablar que cuando la estás escuchando y viceversa. Y Por la supuesto. capacidad que te da el podcast de, como tú dices, de ir manejando, de ir cruzando la calle, de estar lavando los platos y estar escuchando, no te la da el tener que estar mirando el video. Pero Ujú. entonces, por otro lado, el video te da esa riqueza de que tú ves el gesto que hace, la Sí. risa, o La sea, imagen corporal, por es otra supuesto, que cosa, es otra conecta. cosa. Claro. Entonces, para los gustos se hicieron los colores y ahí, bueno, ahí está complacido todo el mundo, en positivo por los dos lados. En positivo, complace a todo su público, ¿eh? Así mismo, por lo Con menos la, tratamos. y con la intención de convertir esos pensamientos en positivos realmente. En tu Claro. podemos hablar, Lourdes, que en tu trabajo has sido la voz de miles de emigrantes con o sin documento. También te ha tocado cubrir grandes eventos impactantes, como fue la tragedia del 9/11 y como fue el huracán Katrina. ¿De dónde saca esa fuerza interna esta mujer para mantenerse entera y no flaquear? Porque somos seres humanos y tenemos emociones. Ante esos eventos, ¿cómo te mantienes tan entera? Mira, yo te diría que lo que le pasa al periodista es que cuando tú estás en esa cobertura es como si tú te volvieras otra persona, sin perder tu humanidad, pero estás tan enfocada en hacer lo que en ese momento, o sea, no importan las horas de cansancio. Mira, ese huracán Katrina, lo que yo te cuente es poco, o sea, de todos los huracanes que yo he cubierto, que han sido muchos, ese en particular fue la única vez donde yo pasé hambre, donde yo pasé sed, donde nos quedamos sin hotel porque se lo llevó el huracán. O sea, No, aquello fue terrible. claro. Pero en ese momento tú estás tan enfocada en sacar la noticia que el cansancio, íbamos en vivo y fue la primera vez que pudimos transmitir mientras pasaba el huracán, porque donde estaba ubicado el satélite, el mismo, o sea, de la manera que estaba ubicado permitió que aún pasando el huracán, y además el huracán pasó de día, pudiéramos ir en vivo a Despierta América en imágenes de esas que mucha gente no olvida, de yo llevándome el viento, 2 personas, porque el camarógrafo hizo algo muy inteligente por su cuenta, que es que, o sea, yo soy una persona menuda, yo soy chiquita y delgada. Entonces llegó un momento donde los vientos estaban soplando bien fuerte, o sea, básicamente le estaba llevando el viento. Wow. Así que uno de los camarógrafos de Primer Impacto, que estaba en ese viaje con nosotros, yo para el noticiero, ellos para Primer Impacto, me agarra por una pierna. Otra, la productora mía que hoy, bueno, se desarrolló a nivel de que es una de las vicepresidentas más importantes de Univision, una mujer brillante y un ser humano espectacular, me agarra por la otra, por la otra pierna. Entonces el camarógrafo que está grabando y estamos todos en esa locura, él ve aquello y
lo que hace un buen fotoperiodista, él dice, no, es que esto la gente lo tiene que ver, porque esto es increíble lo que nosotros, y volaban los pedazos de madera con clavos, o sea, tú estás exponiendo la vida, literal. Y él hace así, cuando yo estoy en esa narración, que justamente era con Neida Sandoval, cuando ella era la presentadora de Despierta América, y él baja la cámara. Quiere decir que la gente en su casa vio que a mí me tenían agarrada de los pies. Entonces, cuando él baja la cámara, sin decirnos nada, porque, o sea, como te digo, la productora no se lo pudo haber dicho porque ella estaba pobrecita agarrando literalmente una pierna. Él hace eso y entonces dice la gente en el estudio, Dios mío, pero si a ese nivel está eso, te tienen aguantada, no sé qué. Yo le digo, sí, está soplando terrible. Y bueno, de nuevo, nos volvimos pues los ojos y los oídos de toda esa gente que estaba siguiendo un fenómeno que hizo historia en Estados Unidos, el huracán Katrina, que devastó totalmente esa zona del Golfo de México. Pero así por el estilo, tú estás como uno entra como en una zona interior que te permite ver todo eso, trabajar. En ese momento lo que tú estás pensando es en eso. Cuando me han tocado tragedias de esas dolorosas como muertes horribles o cosas que involucran niños, que a mí personalmente me hace mucho daño eso, es como que yo hago todo, ya cuando todo termina y yo me regreso al hotel o a mi casa, si lo que estoy cubriendo es en Miami, entonces es que a veces te golpea, ¿no? Y como que y haces una reflexión y wow, al final del día das gracias por la vida que tienes, ¿no? Y porque ves tanta gente en estas tragedias que lo pierde todo. Pero Lolita, de hoy para hoy, o sea, y tú lo sabes porque vivimos en el Caribe y sabemos lo que es capaz de hacer un huracán porque lo ha hecho con nuestras islas. Claro. Otra cosa que me golpea, hablabas de la inmigración, es ese deseo que tenemos todos los seres humanos de buscar una mejor vida. Y es tan triste porque entendemos que, bueno, existen las fronteras, ¿no? Y hay que respetarlas. Entonces, mucha de esta gente llega, los devuelve. Mira, yo cubrí algo que nunca se me va a olvidar y tiene que ver con tu tierra, que como te he dicho desde el principio, quiero tanto. Cuéntame. Y eso lo sabe, yo creo que todo, yo por alguna razón, imagínate tú que cuando van a buscar, fíjate tú si es una cosa que yo digo que es como orgánica y como mutua, porque yo los adoro, pero ellos me adoran igual. Si tú buscas por país, o sea, Los dominicanos. creo que los segundos son los dominicanos, o sea, porque es mutuo, o sea, te lo juro que es un afecto mutuo y legítimo. Entonces yo voy a cubrir una vez con los guardacostas, imagínate tú, en el canal de la Mona. Recuerdo que hicimos una serie que se llamó Canal de la Mona, Canal de la Muerte. Y habíamos ido por ahí a ver si cogíamos a alguien en Yola o algo que estuviera tratando de atravesar. Y dimos con un grupo de noche. Entonces, primero estábamos en unas condiciones porque estábamos en un buque del Coast Guard, o sea, incómodo como son esos barcos y el oleaje y bueno, espantoso. Y de noche suenan las alarmas, nos habían ya dicho, si algo se encuentra, se le va a avisar a ustedes, que estábamos de periodista, ¿no? El camarógrafo y yo, estábamos solos. Nos avisan a vestirte como corriendo, bum, bum. Y ahí tú veías a lo lejos la Yolita, y tú creías, tú decías, a mí vive una persona, habrán dos. Niña, cuando aquello se acerca y tú empiezas a ver la cantidad de gente que venían en esa Yola, y aquella gente empiezan a hacerte los cuentos. O sea, te confieso que es de los reportajes, de los pocos reportajes que yo he hecho donde yo he llorado. Porque cuando yo me fui a la habitación es que yo tuve que llorar. Porque era una tristeza. Me acuerdo como ahora uno que me decía, mira Rubia, ¿tú sabes qué? Esta es la tercera vez que yo trato, pero tú sabes qué, yo me voy a volver a montar en otra Yola. Te hablo de eso y me vuelve a dar otra vez ese sentimiento. Me dice, porque yo no voy a ver a mis hijos morirse de hambre. Y si mis hijos se están muriendo de hambre, yo me voy a volver a montar en otra Yola otra vez. Entonces tú empiezas a oír esa necesidad. Y claro que lo he vivido con los mexicanos, con los hondureños, con todos los inmigrantes, pero bueno, en este caso por la conexión que te digo que tengo y he tenido siempre. Ay, Dios mío, aquello a mí. Entonces, claro, tú ves, es el Coast Guard, la Guardia Costera, pero entonces tú sabes que ahí hay mucho boricua porque nosotros, pues, por nuestra situación política, pues, nacemos ciudadanos americanos. Y ahí había mucho puertorriqueño en ese grupo del Coast Guard. Entonces tú veías, no es que los americanos sean malos, sino que son diferentes. O sea, y no tienen tampoco el idioma. Entonces tú veías como, porque se suponía que habían unas cosas que no se podían hacer, y tú veías a los boricuas que calladitos le tiraban un pedacito de pan, o sea, y le decían, brother, tranquilo, o sea, entonces tú empiezas a ver la humanidad, cómo la humanidad va por encima
a veces de las reglas. Está bien, no es que yo te voy a permitir que llegues porque la ley dice que no lo puedes hacer, pero te voy a tratar como una persona porque eso es lo que eres. Como cuando lo he hecho también en el estrecho de la Florida y he sufrido de igual manera el caso de los cubanos. Otra gente que adoro. Llevo 30 años viviendo en Miami y esa ha sido mi comunidad desde que llegué. Cubrí esa crisis de los balseros, que también eso fue terrible, porque en ese caso del que te comentaba de los dominicanos no venían niños, pero en el que yo cubrí de los De los cubanos, varios cubanos. venían unas criaturitas de 6, 7 años, igual, de noche tú ves un puntico y tú no sabes, hasta que eso se acerca y tú empiezas a ver esa gente muerta del frío, le dan sábanas, o sea, y tú dices, Dios mío querido, por eso es que yo te digo que yo siempre he estado tan clara en que de qué me quejo, Jesucristo, de qué me estoy quejando. Tú sabes lo que es pasar por... O sea, la gente dice, pero ¿cómo se lanzan al mar irresponsable? ¿Cómo botan niños? ¿Tú te imaginas el grado de desesperación que alguien tiene que tener para montarse en una yola o en una balsa? Así es, Lourdes. Eso te ha hecho una mujer fuerte, resiliente y con una inteligencia emocional impresionante. Vamos a hablar un poquito de tu podcast en positivo. ¿Qué tiene en común y de diferente de los demás podcasts que podemos encontrar en las diferentes plataformas? Yo particularmente lo he escuchado todos, pero yo quisiera que todas las personas pudieran tener la misma experiencia, porque escucho el de Luzba, escucho el de Emilio Estefan, ambos diferentes, pero con un contenido, con una experiencia, con unas personas que tienen una resiliencia espectacular y admirable. ¿Qué podemos encontrar de diferente en el podcast en positivo de otros podcasts? Mira, lo primero es que vas a ver una luz desde el río diferente. O sea, yo tengo una trayectoria muy larga, pero nunca había hecho esto. Siempre, como te digo, había hecho noticias fuertes. Entonces, ya por ahí, por la curiosidad, luz desde el río en positivo. Hay que verlo, porque yo a esa señora yo siempre la veo como en lo trágico, y en lo feo, y en el COVID. Bueno, ya de por ahí hay mucha gente que va por curiosidad. Pero que yo le entrego a la gente todas las semanas, cada martes, y es mi gran satisfacción, es un contenido donde esas personas que tú conoces, y eventualmente llevaré gente también que la gente quizás no conoce tanto, pero que tienen una historia de vida que es digna de ser contada, aclaro eso, vas a escuchar cómo esa gente logró vivir en armonía, lograr éxito en su vida y ser felices en la medida en que uno puede ser feliz, porque tú sabes que la felicidad total no existe. Entonces, ¿cómo esa gente logró eso? Simplemente porque un día cambiaron el chip y decidieron vivir en positivo. Decidieron dejar de pensar, mañana me va a ir fatal, como hay gente que se levanta pensando, es así. Y como dice Emilio Estefan, yo todos los días, dice, yo soy supersticioso, dice, yo me levanto todos los días y pongo el pie derecho. Y digo, hoy va a ser un buen día, hoy va a ser un gran día. Entonces te dan herramientas, es lo que yo busco a través de mis invitados y de mi propia persona, porque también aporto, porque yo también tengo experiencias de vida, que comparto ahí muy sinceramente con los que me dan el privilegio de escucharlo. Compartir en una conversación linda donde no hay o sea, no hay espacio para el negativismo en mi podcast. Es simplemente, la gente cuenta sus historias que a veces son tremendas, muy fuertes. Tenemos el caso de Olga, que sabemos que tiene una niña especial, cómo ha luchado Olga con esa niña, las cosas que ha logrado, una niña que... Pero ahora está haciendo jabones incluso. Y mi vida, yo se los compro, yo me baño con los jabones de Gaby. Bellísimo. Les encantan, son divinos. Esa niña es empresaria. Esa niña es empresaria porque su madre y su padre, no biológico, pero padre por elección, quieren enseñarla el que ella pueda tener. Acuérdate que cuando tú tienes un hijo especial, lo más que te preocupa que va a pasar cuando yo no esté. Esos niños hay que prepararlos para que sean lo más independiente posible. Además, una niña que te decían que no iba a ser capaz de hablar y que hoy día habla inglés y habla español, que no iba a poder hacerse sus cosas, ahora ya se viste solita, se hace sus cosas solita. O sea, a mí la historia de Olga me parece tan fascinante porque para mí refleja lo que es una madre que no se dio por vencida. Como uno nunca se debe dar por vencido por la gente que quiere, sea tu hijo, sea tu hermano, sea tu padre. Hasta el final tú luchas por la gente que tú quieres y tú pones todo tu empeño. Y cuando se pone empeño en algo, de verdad que contados con los dedos de la mano y me sobran las veces en que no te sale bien. Porque es que por ley de vida te tiene que salir bien o por lo menos tiene que mejorar.
Como una de tus frases, Lourdes, muy clara, donde tú dices, tratemos de ser felices, no perfectos. Claro, sin perfecto, imagínate, Dios nada más. Claro. Porque, y además es como yo le digo a la gente, yo trato, siempre aclaro eso, yo digo, bueno, yo aquí tratando de ser positiva, porque hay días que tengo también mis momentos donde me dejo caer, pero la diferencia es que cuando tú logras conseguir esas herramientas de vida y de verdad las haces parte de ti, según te caes te levantas y dices, no me puedo Así permitir es. esto, ya, llora un día y el otro a la calle de nuevo a seguir enfrentando la vida con optimismo, porque con pesimismo no haces nada. Así es, Lourdes, y el tiempo hablando contigo es tan enriquecedor, tan en Ay Dios, qué positivo, bendición. tan en abundancia, porque realmente comenzamos a ver ese lado positivo que tú nos enseñas, que es justamente dejar a un lado ese pensamiento de carencia y pensar en abundancia, porque cuando Así es. pensamos en abundancia, pensamos en positivo justamente. ¿Por qué tú crees justamente que las personas se quedan en una posición en negativo muchas veces y no se atreven a dar ese salto hacia lo positivo? Mira, te voy a enseñar la blusa que tengo, mira. Ay, A tan ver, bella. ¿qué dice ahí? Más amor, por favor. Mira, esa es la base de todo, amiga. La base de todo es el amor. El amor empieza por el amor propio. Pues, si tú no te Claro, quieres, no puedes querer no a puedes nadie. querer a nadie. O sea, luego el amor por todo, por los que te caen bien, por los que te caen regular y por los que te caen mal. ¿Qué quiere decir eso? No que los que te caen mal te los vas a traer a vivir a tu casa. No. Quiere decir que tú no vas a dejar que esa energía, quizás es una persona tóxica o quizás simple y sencillamente es alguien con que tú no haces ese clic que hemos hecho tú y yo, por ejemplo. Ay, tan bella. Entonces, ¿eso quiere decir que tú vas a desecharla? No, quiere decir que, bueno, no va a ser la persona con la que más tú te vas a juntar, pero si a esa persona le pasa algo y tú lo puedes ayudar, tú lo debes ayudar. Claro. Porque estamos para ayudarnos los unos a los otros, aunque no seamos nuestras personas favoritas, ¿no? Entonces yo creo que lo que le pasa a la gente que se enfocan en lo que no es positivo, es que eso mismo es lo que los va arrastrando, 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 hasta sumirlos en la peor de las depresiones o en la peor de las tragedias, porque escogieron, porque es que es triste, pero, y suena Pero es una fuerte, pero es realidad. verdad, se escoge, amiga. Tú escoges Ujú. como tú quieres estar. Así es, se escoge y muchas personas, te voy a decir, corroborando con eso que dices, justamente le gusta siempre ser la víctima. Como yo digo, el hombre con el saco del bacalao a cuesta. Ajá, Que como así, nosotros, que anda con el hombre con el bacalao a cuesta para claro. dar pena y lástima. Pero lamentablemente es una decisión y es una voluntad de valientes, de atreverse y de romper paradigmas, justamente. Claro, Porque de romper esto, formas de pensar, correcto. esto es algo que realmente debe ser una inspiración. A ti, Lourdes, ¿qué te inspira? Mira, a mí ahora mismo te lo digo sin que me quede nada por dentro, que me inspira mi podcast. Y Ay, te qué digo por qué. linda. Me inspira porque siento que estoy haciendo, o sea, yo siempre he valorado mucho la labor que hago porque me parece que mantener a la gente informada es una labor muy importante y me considero bendecida de que la he hecho por tantos años y que me han permitido entrar en sus hogares y que la gente, y que tengo credibilidad con las personas y que les llevo ahora cuando el COVID, créeme que yo me he vuelto una experta en el tema porque uno se educa para poder educar a la gente. Entonces, he sido bendecida y como te dije, porque encontré mi pasión muy jovencita. Pero esto es diferente. Esto yo creo que va más allá porque esto se trata de dar herramientas de vida. Y como decíamos al principio de tu lindo programa, cuando tú das herramientas a una persona, se la estás dando a un montón de gente. Porque una persona a la que tú le cambies la vida es capaz de cambiar muchas vidas. Entonces, si estamos viviendo un momento o momentos tan difíciles con esto de la pandemia, problemas a nivel político, división aquí en Estados Unidos en particular, entonces por eso que yo me inspiré a hacer ese podcast en medio de mi COVID, porque en medio COVID, inaugurando el COVID en julio. Y en ese tiempo que yo estuve encerradita y que yo me aislé de mi esposo y los perritos y eso para no contagiarlos, y comía hasta en el cuarto, yo pensaba y como que tenía tiempo para pensar.
fue como una reflexión casi que obligatoria. Y yo dije, Dios mío, la verdad que esto es terrible. O sea, llegó un momento donde hasta yo ya dije, voy a oír menos noticias del COVID, porque tras de que tengo COVID y estoy aquí encerrada, me vuelvo loca. Y entonces empecé a leer y otros temas. Yo siempre he sido una persona positiva y me ha gustado leer libros de mejoramiento personal y eso, ¿no? Y hice el método Silva, sé de metafísica, o sea, es como que he tocado, medito, o sea, he hecho yoga, he estado, digamos, en ese Has mundo buscado. siempre, claro, pero esas cosas se te olvidan. Tú sigues por la vida y lo que tú no practicas, amiga, se te olvida. Entonces empiezas a caer en el negativismo porque es lo más fácil. O en la víctima porque es lo más fácil. ¿Por qué me dio COVID a mí si yo era la más que me cuidaba y además nadie le dio y aquí estoy con este cansancio? Y eso que a mí el COVID me dio súper leve. Ahora, otra razón para agradecer. En vez de concentrarme en que me dio COVID, no al contrario, qué bendición que me dio y no me dio mal. Claro. Tanta gente, mira, yo perdí a mi papá por esa dichosa enfermedad. Justamente. Entonces, perdóname. Justamente da en donde más duele muchas veces. Claro, claro. Esta situación. Claro. Y entonces yo me di cuenta que el mundo necesitaba también de más amor, por favor. O sea, había esa necesidad de también que hubiese espacio para eso. Y es como que yo me ofrecí de voluntaria. Yo dije, yo quiero hacer eso. Claro, tuve que pedir permiso y todo porque trabajo para Univision, pero yo tengo unos jefes maravillosos y yo le dije, mira, yo tengo esta idea, que es una cosa personal, que voy a costear yo, que voy a hacer en mi tiempo libre y que quiero ayudar a la humanidad y quiero tener esa satisfacción de cumplir ese sueño. Y Lourdes, me permitieron hacerlo y aquí estamos. Lourdes, el tiempo se nos va encima muy rápido y quiero que me contestes rapidito. ¿A qué le temes? ¿A qué le teme Lourdes del Río? ¿A qué le temo? Wow, eso sí que es tremenda pregunta, porque últimamente me creo superwoman. Ya últimamente como que los miedos los he sacado de mi vida. ¿A qué le temo? Le temo a no ser la mejor versión de mí misma. Le temo, o sea, mi competencia es conmigo. Yo quiero ser siempre la mejor persona que pueda. Y le temo a esos momentos en los que no soy luz. Quisiera ser siempre luz y eso es prácticamente imposible, ¿no? A menos que te vayas a practicar budismo a una montaña, uno está expuesto a la toxicidad de la vida, ¿no? Pero yo creo que a lo que le temo es a eso, a fallarme a mí misma, pero cada vez le tengo menos miedo. Cada vez le tengo menos miedo porque también he desarrollado un nivel de autocompasión que no es lo mismo que cogerte pena. He desarrollado un nivel de autocompasión de que si fallo, pues mira, soy humana. Uno trae programaciones que uno tiene que seguir mejorando para cambiar y vamos hacia adelante. Y si fallé, pues mira, I'm sorry, me levanté y seguí. Pero verdaderamente decirte que tengo un miedo, te mentiría. En este momento de mi vida que me estás preguntando, yo siento que no le tengo miedo. ¿Y qué te sorprende? ¿Qué te sorprende? Me sorprende la gran necesidad que tenía la gente de escucharme hablar en positivo. Cuando yo leo los comentarios de la gente, las notas que dejan en el podcast o los mensajes en privado o lo que ponen en mis redes, me quedo en shock porque yo digo, Dios mío, yo creía que era yo la que me sentía de esa manera, que había necesidad de esto, pero no, me ha dejado en una pieza. O sea, estoy impactada con la gran cantidad de gente que necesitaba escuchar un mensaje como el que yo estoy humildemente tratando de llevarles a través de estos invitados maravillosos que comparten experiencias de vida y nos dan buenas herramientas. Así es. Mahatma Gandhi dijo que si queríamos cambiar el mundo, debíamos empezar cambiando por nosotros mismos, justamente. Claro. Y tú has hecho justamente un legado de eso. Es lo único que podemos cambiar, amiga. No podemos cambiar a nadie, solo nos podemos cambiar a nosotros. Así es. Déjame preguntarte algo, porque el tiempo lo veo y los minutos van corriendo. Lourdes, quiero llevarte a que te imagines en este momento. Ay, llévame al malecón, chica. Ay, y te monto en coche. Y llévame al Conuco, y llévame ahí donde ponen todas esas cosas, de comerme un chivo riquísimo. Ay, qué ganas tengo de comerme un chivo allá. Ay, pero
Pero ven, a ti te dio Oye, que no es COVID, ven, mentira lo que agarra, yo te digo, yo no te digo mentira. pero agarra un Y mira, avión. y No la te lleves, presidente, no me hables de eso, no me hables de la no, no, presidente, las no. grandotas esas vestidas Mira, de no. la Jumbo. Mira, no te lleves de Luzma, que dice que viene y no viene nada. Ven No, yo, tú. imagínate, si no hubiera pandemia, estaba ahí el weekend que viene. Pues, pero ya a ti te dio COVID, ya las cosas están muy controladas. Mira, No, Lourdes. todavía, amiga, todavía. Y el COVID ahora con las cepas esas, para que la gente lo sepa, aunque te haya dado, te repite, hermana. Te puedes Bueno, repetir, no que te va a repetir, cancelado. pero, Podrías repetir. pero vamos, esa Jumbo está asegurada, ¿eh? No, no, eso está No me asegurado hagas, y ojalá algún día se nos dé la oportunidad de dar alguna charla allá o algo, los que nos están claro que viendo, sí. tú misma. Yo encantadísima porque adoro a tu país y me encantaría compartir lo poquito que sé con todo el mundo allá. Claro que sí. Lourdes, quiero que te imagines en este momento que acabas de salir de tu cubículo. Quiero llevarte a ese momento, porque es importante. Acabas de salir del cubículo del noticiario y te encuentras con una pequeña de 7 años, que es Lourdes. ¿Qué le dirías tú a esa niña? Le diría, has hecho muy bien siguiendo tus sueños, pero no te creas que porque ya estás grande se acabaron. Ahora hay Ay, qué muchos bello. que están comenzando y ahora es tu momento. Tienes que seguir hacia adelante y no escuches algún ruido que haya por ahí que diga que no puedes hacerlo, no te dejes tampoco vencer por el cansancio y piensa que en lugar de tener la edad que tienes 7 años todavía y funciona como tal. Mujer, me dejas sin aire. Ay, tan bella. Me dejas sin aire. En una de tus publicaciones citaste justamente y hablaste del miedo, que es un puente que debemos cruzar para alcanzar las maravillosas oportunidades que nos da la vida. Si no lo Eh, confrontas, nunca vas a poder vencerlo. y eso es lo que tenemos. Muchas personas atemorizadas, con miedo, con inseguridades, justamente, y que estamos llamadas a inspirar con modelos de ejemplo, como lo estás haciendo en tu podcast en positivo, justamente. ¿Cuántas vidas se verán cambiadas? ¿Cuántas personas se van a ver identificadas con una u otra historia, justamente? Eso es Eres lo un importante. ejemplo para miles de personas que te ven en sus pantallas, pero qué bonito es que en el día de mañana puedan decir, esta mujer me cambió la vida. Ojalá sea así, amén. Quiero que nos des, para finalizar, porque nos van a quedar muchísimas preguntas por hacer, pero ciertamente el tiempo, tú sabes cómo es esto, Nos como traiciona. televisión. Que nos des tres consejos, nada más tres, que cómo mantenernos y levantarnos diariamente con una mentalidad en positivo. Yo creo que el primero es el agradecimiento. Y les recomiendo que cuando usted se levante por la mañana, usted agradezca. Primero que se levanta, porque hay gente que se acostó y nunca se levantó. Si todavía le parece poco, imagínese. Y piense que todo le va a salir bien. O sea, mentalícese, decrete, proyecte que todo le va a salir bien. Segundo, deje los miedos. Los miedos, como bien explica maravillosamente Luz María en su libro, los miedos son los que nos anclan, los que no nos dejan progresar, los que no nos dejan llegar a alcanzar los sueños. Así que el miedo debería sacarlo de tu vida. Y el perdón es importantísimo también. Para tú poder ser feliz, yo creo que tú tienes que perdonar y de corazón, que no siempre es fácil. Y Así cuando es. tú perdonas, no pienses en que tú estás haciéndole un favor a él, si la que se está liberando eres tú. Tú te Claro, estás quitando ese peso y tú dejas ir y que el universo se encargue de esa persona si fue que te hizo algo muy malo, pero guardar rencor, mira, yo te digo la verdad, yo te puedo decir ahora mirándote aquí a través de la tecnología, porque no te estoy viendo en persona, que yo, primero que no odio ni creo haber odiado nunca a nadie, y segundo, que yo verdaderamente no le guardo rencor a nadie. O sea, yo me molesto, yo soy muy en el momento, ¿no? De impulso, de que me puede dar un coraje ahí, sí, corajuda sí soy, tengo un carácter porque fuerte. es parte de la emoción, la ira, pero Claro, claro. la ira pasa en 15 minutos. Pero lo que me pasa es que no se me, o sea, yo como que no puedo estar enojada contigo para siempre.
O sea, dicho en palabras de mi mamá, que también es igual, mami me dice, mija, es que nosotras no tenemos vergüenza, porque en verdad no hacen las cosas. Y uno dice, ay, pero es que imagínate, o sea, cargar eso, ¿por cuánto tiempo y para qué? ¿Y para qué? Exactamente. No vale la pena cargar esa mochila emocional y no perdonar cuando nos estamos haciendo presos nosotros mismos. Te estás Lourdes, envenenando tú misma con eso. Lourdes, nos quedan muchísimas cosas por saber de ti, de saber, por ejemplo, que nos hables un poquito más de muchas cosas, que nos hablaras de Chispita, de Paquito, ¿Sí? de muchas cosas que quería preguntarte, pero no nos alcanzó el tiempo, mujer. Así que solo te puedo dar las gracias por este tiempo antes que nos cierren y nos cuelguen y nos dejen sin despedirnos, que espero que poder tener la oportunidad una vez más de poder hablar de cómo va evolucionando y de todas las cosas buenas en positivo. Muchas Eh, gracias. Esto para mí y para todos es una fortuna y una bendición tener una persona que a través de su voz, su experiencia, su expertise de vida puesta al servicio del amor pueda trabajar una milla extra para cambiar vidas de personas. Realmente solo las almas nobles y las personas que tienen tanta resiliencia y que han podido trabajar desde ver la realidad de la vida y de la muerte tan cerca, pueden hacer tan bello programa, tan bella iniciativa, tan bello podcast, Ay, tan bello. tan bello live, todo lo que haces. Es como el que escribe, como Luzma, estos libros que escribe, o sea, es para que despiertes, para que despegues. Sí, sí, Y esto, es un granito de arena, pero lo hacemos con mucha sinceridad y con mucho cariño. esto realmente habla muy grande de ustedes, realmente mucho más que todo va, yo entiendo que en el día de mañana es un gran legado en el que ustedes están sembrando ahora esa semillita para ese gran legado que nuestros hijos o nuestros nietos en el día de mañana van a saber agradecer. Te quiero muchísimo. Igual, mi amor, un gusto. Tenemos muchas cosas que compartir aquí en Dominicana, llevarte a donde me dijiste, al Conuco, a la Jumbo. La Jumbo está Tú pendiente. sabes algo, yo estaba hasta en Miche, para que tú tengas una idea. Sí, ya me dijiste que estaba en Miche. Así que vamos a ver si animamos a la cartagenera. Tú que la tienes cerca, anímala, Sí, sí, sí. anímala. Y a No, ver cuando si la vida se normalice tenemos que animarnos todos a cruzar los charcos y a unirnos y a hacer cosas bonitas. y sobre todo, a celebrar la vida en positivo. Así será. Bueno, Decretadísimo. mujer hermosa, gracias por tu tiempo. No, gracias Gracias a ti por por la todo lo que invitación. haces. Se te Te quiere. honro y te bendigo. Amén. Y aquí tienes una amiga en Miami. Y tú aquí una en Santo Domingo, ¿eh? Que no te quepa duda. Bueno, chao. Bye bye.